Bienvenidos a la economía. SpaceX se estrenó en bolsa con una subida del 19% y 2 billones de dólares de valoración, convirtiendo además a su fundador Elon Musk en el primer billonario del mundo. El histórico debut de SpaceX en el Nasdaq de Nueva York culmina semanas de euforia inversora en torno a la compañía de cohetes, transformada ahora en un conglomerado de inteligencia artificial y satélites. Multimillonario ya era. Ahora Elon Musk ha pasado a ser billonario gracias a la salida a bolsa de SpaceX. Sobre el papel sería el primero de la historia en alcanzar esa cifra. Y de eso trata SpaceX, de eliminar la ficción de la ciencia ficción. SpaceX está valorada en más de 1,77 billones de dólares, lo que la sitúa entre las empresas más caras del mundo. Esto pese a que la compañía espacial registró el año pasado pérdidas de unos 5.000 millones de dólares y unos ingresos comparativamente bajos. Elon Musk seguirá teniendo el control. El 82% de las acciones siguen en sus manos. Para mí, una de las cosas más destacadas es el superpoder que tiene Elon Musk. Básicamente significa que tú simplemente estás acompañando el viaje, por decirlo así. Y realmente implica que las grandes decisiones corporativas no dependerán de los accionistas. SpaceX incluye a Starlink. Es el mayor proveedor mundial de comunicación por satélite, con unos 10 millones de usuarios. Este negocio rentable aporta aproximadamente entre el 50 y el 80% de los ingresos del grupo. Ya en febrero, Musk fusionó el fabricante de cohetes SpaceX con su empresa de inteligencia artificial, que por el momento registra pérdidas multimillonarias. El negocio de la inteligencia artificial es más incierto. Hay muchas incógnitas. ¿Qué modelo de lenguaje se utiliza? Los chips, la capacidad de procesamiento. Y también serán capaces de crear un modelo comercial viable para centros de datos en el espacio. Musk planea construir una estación permanente habitada en la Luna. Su objetivo a largo plazo, afirma, es la colonización de Marte. Quiere instalar centros de datos de inteligencia artificial en el espacio. Para ello necesita mucho capital, que ahora obtiene con la salida a bolsa. Y estamos hablando de la mayor salida a bolsa de la historia. Vamos a comentarlo con nuestra compañera en Nueva York, Ana. ¿En qué medida esta mega capitalización de inicio cambia las dinámicas de los mercados? Pues la verdad es que los analistas han estado considerando estos días cómo los mercados van a absorber la mega oferta de SpaceX y cómo será también cuando lleguen a los mercados Anthropic y OpenAI, empresas que pueden mover mucho más que su valor. Porque muchos inversionistas que han apostado por empresas de tecnología y de alto riesgo van a tener que plantearse o bien hacer uso de más crédito para poder seguir comprando e invirtiendo, y en este sentido ya estamos en un momento históricamente alto, o rotar carteras. Y esto es algo que hemos podido ver y que puede cambiar mucho las subidas que hemos visto en los últimos días, porque se tengan que recoger beneficios para invertir en las nuevas acciones en el parque. También lo hemos visto en los últimos días con los retrocesos de las compañías de chips, y hoy en el sector espacial ha sido bastante notable con el retroceso de empresas como Intuitive Machines, Rocket Labs o Virgin Galactica, que han cosechado pérdidas. Los minoritarios pequeños accionistas individuales se han volcado con SpaceX, que han comprado, las compras han superado 3,5 veces las que han hecho de Nvidia, que es el mayor valor para estas empresas. Saber qué es lo que han vendido para comprar, pues de momento no lo sabemos. Tendremos que esperar unos días. Pero ya estamos hablando de superlativos. Ana, otra cosa. Hoy la directora de operaciones de SpaceX no ha descartado que pueda haber una fusión con Tesla. ¿Cómo ves tú esto? ¿Cuadran las dos empresas? Wynne Shotwell, que es la directora de operaciones de SpaceX, mano derecha además, que ha dicho hoy en la CNBC que no descarta esta fusión con Tesla. La razón que ha dado es porque facilitaría la vida a Elon. Musk, que es el presidente, director técnico, primer ejecutivo de SpaceX, tiene todo el poder en la compañía, incluso aunque haya salido a bolsa. También dirige Tesla, una empresa que, según se vio en el juicio que abrió contra OpenAI, quiso fusionar o consideró fusionar con esta empresa de inteligencia artificial. SpaceX ya es un conjunto de empresas dominado por el negocio de la inteligencia artificial.
Y más tienen Tesla, una empresa que no solamente tiene coches eléctricos, sino que quiere expandir a robótica. Y eso cierra un círculo con la inteligencia artificial. SpaceX, de hecho, ya ha advertido a los accionistas de posibles diluciones de capital por necesitar en el futuro una ampliación para posibles transacciones. Una transacción que Musk solo tiene que negociar con él mismo. Y esta salida a bolsa de SpaceX pone fin a la semana económica. Muchísimas gracias, Ana. Buen fin de semana para ti. Igualmente. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha anunciado un amplio paquete de reformas económicas de carácter liberalizador en medio de las presiones de Estados Unidos, que somete a la isla a un embargo petrolero desde enero. Entre las medidas anunciadas figura la entrada de nuevos actores en el sector turístico para explotar el parque hotelero de la isla tras la retirada de empresas extranjeras por las sanciones estadounidenses. Díaz-Canel también avanzó una reforma del mercado inmobiliario y del sector agrícola. Además, el régimen cubano quiere incentivar la inversión extranjera en la isla. ¿Qué persigue el régimen cubano con el anuncio de estas reformas? Vamos a conversarlo con Pavel Vidal, economista cubano de la Universidad Javeriana de Cali, Colombia. Pavel, ¿qué tal? Encantada de que estés con nosotros. ¿Estamos ante un giro del modelo económico cubano o ante ajustes limitados para ganar oxígeno ante la presión y las sanciones de Estados Unidos? La segunda. Son ajustes parciales, todavía limitados. Sí, marca un punto de inflexión en algunas opciones que le quiere dar el gobierno cubano al sector privado, en el turismo, el sector inmobiliario, tal vez un poco más de espacio en la agricultura. Hay que esperar que otras medidas vienen. Se dice que vienen otras medidas, pero lo que estamos viendo hasta el momento no implica una liberalización de la economía cubana, no es una reforma importante de mercado, no hay un cambio en muchos de los elementos esenciales del modelo económico y también político, como por ejemplo el control que tiene este grupo empresarial militar Gaesa sobre la economía. De eso no se ha dicho nada. Si eso no cambia, hay pocos cambios en la economía, porque ellos controlan alrededor del 40% del PIB. Te refieres a Gaesa, Pavel. Y la otra pregunta sería si estas reformas anunciadas hoy son suficientes para que Estados Unidos flexibilice las sanciones y levante el embargo petrolero a Cuba. Ese es el otro punto, ¿no? Que aun si ellos avanzan con más reformas, esas reformas por sí solas no garantizan la estabilización de la economía cubana, debido a que la economía cubana está sujeta a un bloqueo petrolero, está sujeta a un grupo de sanciones, sobre todo estas últimas sanciones que la aíslan de la economía internacional. Si eso no cambia, estas sanciones no van a dar efecto. No van a tener resultados. Y a su vez, yo creo que lo que se está planteando no es suficiente como para ayudar a la negociación con Estados Unidos, porque Estados Unidos está solicitando una liberalización bien amplia de la economía cubana. Muchas gracias, Pavel Vidal, por darnos tu punto de vista. Hasta otra ocasión. Gracias. Ciudad de México brilla con el Mundial de Fútbol, pero al mismo tiempo sus habitantes sufren el impacto de la explosión del turismo, el aumento de los alquileres y la falta de acceso a la vivienda. Se calcula además que unas 500.000 viviendas permanecen en zonas consideradas de alto riesgo, expuestas a hundimientos, sismos e inundaciones. La Ciudad de México se maquilla de morado y ajolotes con motivo de la celebración del Mundial de Fútbol. Pero no todo reluce en la capital mexicana. Más de 500.000 de viviendas están en zonas consideradas de alto riesgo. Muchas presentan grietas, humedad y daños estructurales acumulados durante décadas. El país pues nada más busca proyectos nuevos, entonces sí descuidan mucho esta parte de las viviendas, ¿no? La situación de riesgo de la capital mexicana tiene raíces históricas, ya que fue construida sobre los antiguos lagos del Valle de México. Así lo explica Francisco Luna, doctor en geografía del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM. Entonces son suelos arcillosos, ¿no? De una especie de esponjas, ¿no? Una especie de material que cuando llueve se hincha y cuando se seca se contrae, entonces eso hace que haya una compactación del suelo, ¿no? A la inestabilidad del suelo se suman las inundaciones recurrentes y la amenaza sísmica. En el piso de hasta arriba se están desgajando ¿cómo se llaman? Las marquesinas.
y no hay mantenimiento. Y los vidrios de las ventanas hasta las cancelerías se han caído. Solitos de la nada aquí abajito y milagro que no pasan personas. Para identificar estas amenazas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil actualizó recientemente el Atlas de Riesgos de la ciudad. La plataforma pública reúne más de 3.000 capas de información sobre posibles peligros, así como recomendaciones para prevenirlos. Acumula más de 200 millones de consultas desde 2019. Nuestra tarea es identificar las zonas con susceptibilidad de presentar algún tipo de fenómeno o algún tipo de desastre, y eso lo hacemos a través del Atlas de Riesgo de la ciudad. Cuando se detecta una situación grave, los habitantes de la vivienda pueden acceder a programas gubernamentales de mejora de las condiciones o reubicación. Sin embargo, las autoridades reconocen que uno de los principales desafíos sigue siendo la prevención a tiempo de los riesgos. No hay una intervención a tiempo por parte de los propietarios, que serían los primeros que tendrían que intervenir, y también una parte por parte del gobierno, que cuando ya se identifica un riesgo inminente, bueno, pues evidentemente tendría que ver cómo apoyar a las familias afectadas. Muchas familias no se pueden permitir mudarse a zonas más seguras debido a los altos precios de los alquileres. En las últimas décadas, el acceso a la vivienda se ha complicado al adquirir un peso creciente como activo de inversión y negocio, una tendencia a la que contribuyen fenómenos como la turistificación o eventos masivos como el Mundial de Fútbol en México. La forma en la cual las personas pueden acceder a una vivienda para rentar o adquirir están 7, 8 veces arriba de los ingresos que tienen las personas, ¿no? Bajo las nuevas pinturas, la desigualdad urbana se suma a la histórica fragilidad de los cimientos de la capital mexicana. Y hasta aquí la economía. Gracias por su atención y confianza y buen fin de semana para todos.